dado que desde la Fundación se está... Vamos a presentar un libro que se llama La competitividad de la economía cántabra, una perspectiva sectorial, que el trabajo principal del libro lo han hecho los profesores Villaverde Castro y Adolfo Maza Fernández, que es el ejemplo de cómo el pensamiento del PSOE trabaja directamente con una de las bases fuertes del pensamiento de nuestra comunidad autónoma, que es la Universidad de Cantabria, el Departamento de Economía de la Universidad de Cantabria. Ese es el libro que vamos a presentar, en el que hay una perspectiva sectorial sobre la comunidad autónoma de Cantabria, sobre todos y cada uno de los parámetros económicos, de empleo, de crecimiento de la misma, que demuestran una vez más que la comunidad autónoma tiene una serie de ventajas competitivas con respecto a las demás y que además tiene una situación, dentro de la situación económica global complicada, tiene una situación mejor, comparativamente hablando, que el resto de las comunidades autónomas. Este tipo de trabajos son muy útiles. Es la demostración del rigor, de la seriedad, de cómo se deben hacer las cosas para mejorar la competitividad. Cantabria está mejor que la media, pero aún con todo tenemos que seguir mejorando. Para ello la economía española todavía tiene un problema, que es el de productividad, y eso significa que necesitamos una economía mejor. Esos sectores que ya los gobiernos socialistas han empezado a apoyar, incrementando la I+D, y la inversión en innovación, desarrollo, son los que van a tirar de la economía española en el futuro. No irán ustedes a la derecha española a hablar de ello, no tienen modelo. Plantean volver al pasado, a la construcción y a la ayuda fiscal, que ha sido desastrosa, por cierto, para la compra de una vivienda, porque se ha trasladado al precio final. Eso es lo que me preocupa, que no veo en la derecha española un modelo económico sostenible y moderno. Nosotros creo que sí lo tenemos, estamos trabajando en él. Y por eso hace falta lo que está proponiendo Alfredo Pérez Rubalcaba, sacar recursos de quienes los tienen y que pueden hacer un esfuerzo. Por ejemplo, las grandes fortunas. Es increíble, permítanme que se lo diga, mientras en otros países del mundo desarrollado las propias fortunas proponen pagar más impuestos, y aquí en España planteamos que hagan una aportación para la salida de la crisis, que pongan un poco más de sus recursos porque ellos han sobrellevado la crisis mejor, la derecha española se opone. ¿Pero por qué? Esto demuestra muy bien la diferencia entre unos y otros. ¿Por qué se opone a que haya un impuesto sobre las grandes fortunas, que recaudará un dinero que irá a empleo juvenil? Creo que eso es lo que nos diferencia. Es decir, en este momento hace falta un impuesto de esa naturaleza, igual que un impuesto a los pasivos de la banca, igual que a la necesidad de combatir el fraude con más intensidad. Las cosas van como hasta ahora. Supongo que me propondrán para encabezar la lista por Salamanca y, por supuesto, aceptaré, además, con mucho orgullo y con mucha responsabilidad, porque estos no son tiempos fáciles, son tiempos de lucha y yo soy un luchador y voy a dar la batalla. No renuncio a nada. Creo que a esto se le puede dar la vuelta todavía. Con qué tristeza compruebo cómo se comportan los conservadores. La educación en España es esencial, es la principal escalera de oportunidades sociales. Y hemos visto a importantes representantes de la derecha despreciar a nuestros maestros, a nuestros enseñantes, atacarles, sugerir sibilinamente que son vagos. ¿Quién no recuerda a un maestro, a una maestra que le abrió las puertas a la vida, que le abrió las fuentes del conocimiento? Creo que los maestros, los enseñantes están entre lo mejor que ha tenido España. Somos poco competitivos frente a las regiones más avanzadas de Europa y que somos poco competitivos frente a las regiones más avanzadas de España. Si esto, digamos, es un aspecto negativo, yo no soy pesimista, digamos, que por naturaleza, y por lo tanto quiero poner de manifiesto que, pese a que esto es así, durante el periodo analizado, hemos recortado diferencias de forma sustancial frente a Europa y frente a la media española. Tenemos que seguir con el proceso de inversión en I+D. Tenemos que seguir aumentando los gastos en inversión y desarrollo porque esto constituye uno de los pilares básicos del crecimiento futuro. Y es que tenemos que apostar por la especialización. Cantabria es una región pequeña y esto tiene ventajas, pero también tiene sus inconvenientes y sus limitaciones. La principal limitación es que no podemos pretender ser competitivos en todo. Es imposible. Entonces tenemos que optar de forma
clara y decidida por algunos sectores, por algunas ramas de actividad, aquellas, como he señalado antes, en las que ya estamos bien situados o en las que sin estar bien situados, digamos que vamos en el buen camino.